Yo les sugeriría que me aplaudan después. Voy a contar brevemente. Como dijo Eva, soy argentino. Hace 17 años que vivo en Israel. Y a partir de lo que se llamó la Segunda Intifada y de los hechos de violencia que pasaron en la ciudad donde yo resido, que es Nazaret Illit, empecé a trabajar con adolescentes árabes y judíos. No por casualidad elegí empezar la ponencia con esta diapositiva que representa la realidad del medio donde yo me muevo. Está todo totalmente mezclado. La distancia que separa la Nazaret bíblica, la Nazaret de Jesús, de Nazaret Illit, son 30 metros. La distancia cultural, ideológica, formal, son años luz. Y mi intención a través del teatro, todos estos años, ha sido intentar acercar a las dos etnias, tratando de crear un mensaje de que es posible, en una generación, vivir en una realidad diferente. Trabajo con adolescentes judíos, cristianos, musulmanes, nuevos inmigrantes y etíopes, y con adultos, etíopes, ex Unión Soviética, hispanoparlantes, norafricanos, nativos del país, y empecé a trabajar hace 2 años con adultos con algún tipo de grado de deficiencia mental y limítrofes, conjunto con adultos normativos, si se puede decir. Estas son algunas fotos de los grupos, como pueden ver. Este es un mapa de Israel, para que tengan una idea de la longitud del país, del extremo norte al extremo sur, son 600 kilómetros. Sin entrar en ningún tipo de consideración política, del Mediterráneo al Jordán son 50 kilómetros. Esta es la zona donde yo trabajo y donde yo resido. Y para que tengan idea in situ de cómo está todo mezclado, acá ven Nazaret Illit, Migdal Haemek, que es una ciudad judía, Tiberia es una ciudad judía, Afula es una ciudad judía. Todos los demás puntos que se ven son ciudades árabes, ciudades o kfarim, pueblos. No es extraño encontrar, y doy mi ejemplo personal, mi médica de cabecera es árabe, mi contador es árabe, el pediatra de mis nietos es árabe, está todo totalmente mezclado. Dice algo que no está bien. ¿Alguien me puede ayudar? Creo que apague la computadora. ¿Se fueron todos? Pues yo sigo hablando. ¿Se apagó la...? No se apagó, la apagué yo. Dice, no, pero sin querer. Ahí está, perfecto. Y como por arte de magia, volvemos al Medio Oriente. Estas son fotos para que vean, están tomadas desde el balcón de mi casa. Lo que se ve aquí es el monte Tabor. Para aquellos que son cristianos, saben la importancia que tiene dentro de la liturgia cristiana el monte Tabor. Y la población que se ve aquí se llama Daburía. De la otra ladera, que es árabe por supuesto, de la otra ladera del monte hay un kfar beduino que se llama Shibli. Este se llama Ixal. Ein Mael, visto desde Nazaret Illit.
Esta es la vista que yo tengo, por ejemplo, desde el balcón de casa. Se llama Kfar Kana, que también para aquellos que conocen la liturgia cristiana saben de la importancia. Y ahora vamos a lo concreto. ¿Cuáles son los objetivos que yo me planteo con este tipo de programa? Básicamente, aprender a convivir entre etnias. Afianzar y respetar la individualidad, la identidad individual y colectiva. Mis programas no tienden a borrar la identidad. No quiero que los árabes se judeicen ni que los judíos se arabicen. Cada uno es lo que es, con su paquete y sus raíces, y sus pros y sus contras, pero quiero que entiendan que en Medio Oriente es complicado. En Medio Oriente, y siempre lo digo, se vive una gran tragedia en donde somos todos víctimas, porque la violencia que circunda el Medio Oriente no pregunta si soy judío o soy árabe. La violencia es violencia. Utilizo el teatro como medio creativo para intentar, faltaría acá poner la palabra intentar, solucionar conflictos. Utilice el teatro para que aprendan a aceptarse y que existen. Yo lo que les digo es, al árabe le digo, la realidad es que el judío existe y tiene su estado y está a 20 metros tuyo. Lo que le digo al judío es la realidad es que el árabe existe, pertenece al Estado y está a 20 metros tuyo. Está en cada uno de ustedes o aceptar o seguir negando la realidad. La realidad no se puede negar. La única manera posible de que podamos vivir mejor es aceptarla. Tienen que ponerse en la mentalidad de un adolescente y a partir de ahora ya no hago más diferencia entre árabe y judío. Que ve al otro como enemigo, que ve al otro como aquel que quiere exterminarlo de la faz de la tierra. Mis juegos teatrales y a lo que lleva el programa, básicamente es a que confíen. Teatro, como muchos de nosotros sabemos, se basa en confianza mutua, en saber entregar su cuerpo, sus sensaciones, sus historias ante un público. Básicamente primero es el grupo y después el público. Y lo que puede parecer muy elemental, que es confiar, es un trabajo arduo. Yo siempre cuento que la primera imagen que tengo cuando entro a dar la primera clase es árabes por un lado, judíos por el otro. Se miran de una manera delicada, se puede decir recelo. De una manera un poco más concreta, se puede decir bronca. Y de una manera un poco más concreta, hasta odio. Pero la pregunta que yo siempre me hago y les hago a ellos es que algo se movió internamente para motivarlos a cruzar una línea que hasta antes no estaban dispuestos a cruzar. Y que ahora el trabajo es aprender a confiar, aprender a respetar, por supuesto. Como resultado de todo el proceso de trabajo de un año, se logra crear en el grupo una expresión teatral conjunta que se representa frente a las dos comunidades. No me conformo, como director del proyecto, con presentar el proyecto o en Nazaret Illit, o en Nazaret, o en Afula, o en un Kfar árabe. Únicamente se presenta en tantos lugares como etnias hayan.
Cuando hablaba de respeto, pienso que el respeto empieza desde el vamos, para lo cual trabajo siempre con una asistente social árabe, no porque los árabes no sepan hebreo, saben mejor hebreo que yo, sino por un problema de respeto. Las consignas se dan bilingüe. Yo intento darlas en hebreo, en la medida de mis posibilidades, y la asistente la da en árabe. Intento que las contestaciones sean en árabe traducidas al hebreo, para lo cual doy siempre el mismo ejemplo personal. Tengo 2 nietos, el papá de los 2 nietos es israelí, mi hija es argentina, mi hija habla con sus hijos en castellano, yo hablo con mis nietos en castellano, por supuesto que ellos me contestan en hebreo, pero parto de la base de que parte de la identidad de ellos, por supuesto la mía, está en 42 años que viví en la Argentina y en 16 años que vivieron mis hijos en la Argentina. Entonces, los programas de los espectáculos, no sé si alcanzan a ver, están escritos en árabe y en hebreo. Acá se ve más claro, ¿sí? Esto es árabe, esto es hebreo. Otra vez. Va a ser mejor que alguien venga a manejar esto. ¿Qué hay que apretar? Eva, descontame este tiempo. Vale. Sí. Entiendo. Sí. Las flechas. Él piensa que es fácil. Las flechas. Este es el último espectáculo que hicimos. Quiero llegar a una determinada diapositiva. Perdón. Quería llegar a esta diapositiva. ¿Qué se ve acá? 3 personajes. Esta chica es rusa. Se nota, ¿no? Cabellera rubia. Ella es judía, Sabra, que es nativa del país. Y él es árabe. Y elegí esta foto para que vean cómo trato de demistificar. El árabe le está dando una orden a una rusa y está secundado por una judía. Las relaciones de poder se dispararon por los aires. Pero acá está. Objetivos del proceso creativo que les planteo. ¿Para quién? ¿Cómo? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Por qué quiero decir esto? Y el objetivo básico es estar dispuesto al cambio. Abrir el cerebro, abrir el preconcepto y estar dispuesto, que de hecho desde el momento que empiezan a asistir, están dispuestos a cambiar. Metodología de trabajo. Sin grupo de teatro no existe el teatro, sin actores no existe el teatro. Redactamos en conjunto una constitución que se escribe y está presente en cada ensayo y se escribe en tantos idiomas como participantes haya. Ruso, hebreo, árabe o amarit o castellano. Amarit es el idioma que hablan los etíopes. Por supuesto, aprendizaje sobre técnicas teatrales. Básicamente trabajo sobre estereotipos.
relaciones de poder, no poder dentro de la comunidad, problemáticas comunes, identidad, solución de conflictos de manera pacífica y la historia personal de cada uno. Hay un chiste que circula en Israel para que entiendan cuál es el tema del estereotipo. Y el chiste es el siguiente, y lo digo con muchísimo respeto. ¿Cuál es la diferencia entre una madre rusa y una hija rusa? ¿Alguien sabe? 10 euros. Es terrible, porque eso encasilló a todas las rusas dentro del, ¿cómo dicen ustedes, pegatina? ¿A esto? Etiqueta, dentro de la etiqueta, que son todas prostitutas. Todos los árabes son terroristas asesinos, todos los judíos se deleitan bebiendo sangre de árabes. La intención a través del trabajo teatral es romper con todo ese tipo de preconceptos. Mediante tipos de juego teatral, trato de que visualicen cómo existen relaciones de poder y no poder dentro de la sociedad, dentro de Israel, y relaciones de poder, no poder comunes a árabes y judíos que adolescentes. Cómo el adolescente árabe y el adolescente judío sufren las mismas situaciones por parte de. Trato de que aprendan, intenten aprender cuál es su identidad. Únicamente sabiendo quiénes son y de dónde vienen, uno puede llegar a algún lado. Hay un dicho que dice, cuanto más raíces tengo, más alas tengo. Si no sé de dónde vengo, no voy a poder nunca saber quién soy ni a dónde quiero ir. Y empiezo a trabajar sobre la identidad individual de cada uno para después trabajar en la identidad colectiva. Lo que ya es un motivo de conflicto, porque cuando propongo trabajar su identidad individual, lo primero que hacen los chicos árabes es dibujar una bandera palestina, a lo que les produce a los judíos el primer conflicto. Y se trabaja, y se trabaja, y se trabaja. Se trabaja mediante el teatro, que es el instrumento. La manera más fácil y más simple que ellos conocen de trabajar es la manera violenta. La manera violenta puede ser la despectivación, no está bien dicho, deslegitimización del otro. No vale. Es trabajo de un año. Y llego al final a trabajar en lo que se llama mi historia. Después del trabajo de 8 meses, hay 3 o 4 encuentros en donde cada uno cuenta su historia personal, porque ya se logró un ámbito de intimidad y confianza. Y ustedes no tienen idea, porque yo tampoco tengo idea antes de empezar, las terribles historias que aparecen. Y el mismo adolescente que hacía 8 meses se separaba del ancho de este escenario, del distinto, encontró un ámbito para poder contar al compañero distinto su historia personal. Ejemplos de leyes de convivencia que a través de los años hemos hecho. Confidencialidad. Clemencia. ¿Qué quiero decir con clemencia? Que el otro piense distinto que yo no descalifica lo que piensa el otro. Aprender a respetar. Siempre habla en primera persona. El adolescente tiene tendencia a decir,
Nosotros creemos. No, decir yo creo. Respeto. Lo que parece obvio, quiero que lo tengan claro, que en el Medio Oriente no es tan obvio. Escuchá y registrá. Si haces una crítica que sea constructiva, no las charlas cuando otro habla. Intentá siempre. Para un adolescente judío con una actitud un poco más occidental, el teatro es un elemento. Para un adolescente, hombre o mujer, árabe, y tendría que decir, y más si viene de una familia musulmana, exponerse es un tema un poco más peliagudo. Por eso mi intención es intentar. Se puede renunciar a su turno y nadie se enoja por eso. Cuídate vos. Esta vuelta no tengo la culpa. Cuídate vos porque cuidándote vos en los juegos teatrales vas a estar cuidando al prójimo. Y esto también es muy importante, gente. Lo que para nosotros puede ser una expresión de cariño y está bien vista. Yo voy a bajar, me voy a acercar a Eva, le voy a abrazar, me va a dar un beso, a María me va a dar un beso. Para otras etnias puede atentar contra la identidad sexual y puede significar algún tipo de violación a la intimidad. Cuando hablo de otras etnias, yo trabajo también con judíos religiosos y hay lo que se llama mantener distancia. A ninguna chica judía religiosa se va a permitir, y yo no me voy a permitir, acercarme y abrazarla. Lo que para mí es una expresión de cariño, para ella puede representar una violación, entre comillas. Ejercicios típicos que hago, que lo dejamos para la tarde, Eva, esto. Sí, lo dejamos para la tarde. ¿Cuáles son las dificultades? Miedo. El teatro, para aquel que no tiene como vocación futura hacer teatro, y para aquel que también lo tiene, implica miedo. Esto es muy importante, gente. Yo siempre digo que estos chicos son héroes. Son luchadores y son héroes. Se tienen ustedes que poner en la cabeza de una familia, y dije que no iba a hacer diferencias, que ve que su hijo o hija se va a enfrentar al enemigo ancestral. Entonces la primera cosa que dicen es, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Qué vas a buscar que no tengas en tu comunidad? Empiezan a sufrir presiones, y presiones de verdad. ¿Qué van a decir sobre mí, mi comunidad, mi familia, mis amigos? Estigmas. Hay un problema de seguridad. A mí me tocó dar clase durante época que colectivos volaban por los aires en Tel Aviv y el ejército de Israel entraba en territorios y mataba gente. Y no estoy hablando de algo como podemos leer hoy en los noticieros que pueda pasar en Irak, en Pakistán, algo que pasaba por ahí a 20 kilómetros de mi casa. E ir a dar clase, ya no yo, que adolescentes se trasladen a implica también jugar con la seguridad e implica que estos chicos, voy a ser muy burdo en lo que voy a decir, tienen flor de cojones. Estamos hablando de chicos de 15, 16, 17 años.
que entran también, por supuesto, en contradicción. Cuando hay un atentado o una operación del ejército de Israel, ellos mismos se cuestionan, ¿qué hago yo acá? No tiene sentido que esté acá. Mirá lo que pasa a mi alrededor. Si por más que, la cosa sigue igual. La dificultad cultural, la politiquería, con perdón de los políticos, que existe en todas partes del mundo. ¿Qué se logra? O se intenta lograr. Superar los miedos, las presiones, los estigmas. Y esto es común a cualquier grupo de teatro de adolescentes que les toque trabajar a ustedes. El adolescente, como todos ustedes saben, no cree en su fuerza creativa. No tiene idea de lo que es capaz de hacer. Y acá se trata de emplear la fuerza creativa en forma pacífica. Ustedes se tienen que ubicar en un teatro como este, con adolescentes actuando. Cuando actúan los judíos, hablan en hebreo. Cuando actúan los árabes, hablan en árabe. Cuando actúan conjuntamente, hablan en hebreo y les contestan en árabe o viceversa. A lo que ellos me dicen, quiero aclararles una cosa, toda la población árabe sabe hebreo. Muy poca población judía sabe árabe. A lo que ellos me dicen, pero escúchame una cosa, Eduardo, voy a actuar en árabe y no van a entender lo que hablo. A lo que yo les contesto, vos actúa bien, no entenderán las palabras, pero entenderán el sentido. Árabe o ruso o castellano. Y ver para mí, con mis naif, inocente, con inocente ojo de latinoamericano, en la platea, sentar a un papá familiar árabe al lado de un familiar judío que se miran, por decirlo de una manera delicada, con distancia, y actuar a lo que a esta altura del partido ya es un grupo heterogéneo que supo transitar a lo largo de un año de trabajo todo tipo de estados emocionales, vencer a la realidad circundante, demostrar con el ejemplo que se puede, me lleva a pensar y a sentir que uno no está de paso en esta vida. Uno no está, con perdón de la expresión, al pedo y para únicamente consumir oxígeno. Que hay una esperanza, no fácil. Yo salgo muchas veces de ensayos con terribles dolores corporales porque la tensión existe, porque uno cuando trabaja en teatro y cuando trabaja con este tipo de colectivos en teatro, abre una caja de Pandora en donde salen los demonios que a veces no se sabe cómo se pueden controlar. Y siempre, antes de salir a escena, les leo una poesía traducida al árabe y al hebreo, por supuesto. Para no torturarlos, se la voy a leer en español, en castellano. Muchos la deben conocer. ¿Vamos bien de tiempo? Y dice así, se llama Honrar la vida. No,
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Y lo que hacen estos grandes héroes cotidianos, grises, anónimos, es honrar la vida, es cruzar el Rubicón, que es muy pesado, cambiar la biblioteca que tienen armadita dentro de su cerebro y su corazón, y estar dispuestos a cambiar y a aceptar el cambio. Y les doy un último ejemplo que me pasó. Hace 2 años paro en un café a tomar un café y viene un chico. Yo estoy sentado, viene, me agarra, me levanta, cosa que no es muy difícil con mi peso, me levanta por los años. Edu. Un chico árabe, cristiano. Hablamos. Me dice, nunca te lo pude decir, pero quiero que sepas que el proyecto tuyo me salvó la vida. Le digo, no es para tanto, cambiamos. Pero de ahí a decir que te salvó la vida. No, me salvó la vida. Y me cuenta. Tuvo, después de que pasó el proyecto, hicimos la obra, un terrible accidente de tránsito. Y estuvo internado en un hospital durante 6 meses. Cuando se enteraron sus ex compañeros de lo que le había pasado, se hacían turnos entre ellos para hacerle compañía en el hospital y después en la casa. Chicos que no manejan, que se tomaban un colectivo, un viaje de 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, para darle contención anímica. Y él me dijo, si no hubiera sido por el proyecto, no los hubiera conocido, pero hubiera seguido pensando que el otro no le importa de mí. Me demostraron desde la actitud concreta cuán importante soy yo para el otro, cuán importante es el otro para mí. Y eso me salvó la vida. A lo que vuelvo a decir, valió la pena. ¿Está bien? ¿De tiempo? Listo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Ustedes no tienen idea la emoción que siento. Le decía a las compañeras que vinieron gentilmente a buscarme al hotel hoy, estoy despierto de las 6 de la mañana. Y tomando un café antes de subir al escenario con gente del instituto. Yo soy un agradecido. Soy un agradecido porque tengo la suerte de trabajar en lo que a mí me gusta. Sentir un desafío cada mañana. Sentir que aporto y sentir que es más lo que recibo que lo que aporto. Ustedes no tienen ni idea del grado de emoción que tengo. Muchísimas gracias. Abrimos el turno de preguntas, lo que quiere decir que abramos el turno de respuestas. Acá ya. En realidad tenía que haber empezado, vos seguí. En realidad tenía que haber empezado la charla y lo tenía pensado, pero de la emoción se me fue diciendo, como me presento siempre, que Sabaj al-Khair o Boker Tov. Y perdón, una última. ¿Saben lo que dice acá? Acá dice en hebreo Shalom y en árabe Salam. Se lee de derecha a izquierda, ¿sí? ¿Alguien puede notar algún tipo de diferencia en el grafismo? No. La palabra paz se escribe igual prácticamente y se pronuncia igual prácticamente. Shalom, salam. Un árabe cuando entra a un lugar dice salam aleikum. Un judío cuando entra a un lugar dice shalom aleichem. Entonces, si la palabra paz se escucha igual, casi se dice igual, se escribe prácticamente igual, ¿por qué no la practicamos? Basta. Dale. En primer lugar, darte las gracias y decir que la emoción ha sido compartida y por esta especie de ventana de luz que acabas de abrir. Y las preguntas son muy breves. Una, ¿cuál es la motivación de estos chicos y chicas para estar allí? ¿Por qué están allí? ¿Por qué a pesar de las presiones, de las dificultades, por qué llegan hasta allí? Y la segunda pregunta es, ¿qué pasa después? Gracias. ¿Por qué están allá? Es como un gran misterio. Al principio, lo más complicado fue el primer grupo, que tuve que hacer una reclutar, ¿sí? Casi individualmente. Pero después, cuando ven el espectáculo, que por supuesto es una creación colectiva, dicen, es lindo. Pero no pasa solamente por lo cholulo de actuar en un escenario. Yo creo que están podridos de la misma cantinela del enemigo y todo eso. Intentan. ¿Después qué? Un 10%, 15% sigue estando en contacto. 20%. Contacto fraternal. ¿Sí? Yo no intento que se casen entre ellos, pero siguen en contacto. Desde lo formal.
chicas para seguir desarrollando eso que han estado haciendo? Te contesto. También lo digo al principio, mi intención, tanto con adolescentes como con adultos, trabajo con adultos en lo que se llama teatro comunitario, no es sacar estrellas. Si alguien descubre su vocación, bienvenido sea, por lo cual nunca hago lo que se llama audition, prueba de selectividad. Para mí es suficiente que venga. Después es problema mío encontrar el botón de creatividad que creo que existe en cada persona. Hay 3 alumnos, 3 entre 500, 600 que han pasado de este tipo de grupo, que están actuando. Ahora yo te pregunto, ¿qué pensás que son? ¿Árabes o judíos? Sí importa. Los 3 son árabes. De los 3, 2 son musulmanes. De los 2, una es mujer. La mentalidad es distinta. Y cuando yo los veo actuar hay un programa en la televisión israelí que es brillante, que se llama Abodá Arabit. Abodá es árabe, trabajo, Arabit es árabe, y habla de 2 amigos, uno judío y uno árabe, que el árabe trata de judeizarse o israelizarse. Está con mucho humor, muy ácido, muy metiendo el dedo en la llaga. Y este chico trabaja en ese programa y a mí se me cae la baba. Pero el objetivo no es... pero uno, cuando ve un alumno mío que actúa, y le hice una vez un reportaje e hizo mención en dónde empezó esto, el ego mío estaba por el cielo. ¿Qué te voy a decir? Sí. Una de las cosas que le quería preguntar, ha dicho que trabaja siempre con espectáculos de creación. Sí. Un poco sobre la temática de estos espectáculos y a partir de qué material trabaja. Lo primero que me plantean los chicos cuando le vamos a hacer una creación colectiva, dice, le digo, ¿qué temas quieren? Romeo y Julieta. Romeo árabe / judío, Julieta árabe / judía. Ok, me parece excelente. El material, yo me lo voy a explicar. Yo trabajo con un equipo de producción. Y el equipo de producción está formado por 1 o 2 representantes de cada etnia, de los chicos. Entonces, aparte del ensayo o el encuentro, que es un encuentro de 3 horas, me reúno una vez cada 15 días con mi equipo de producción. ¿Qué hacen ellos? Toman nota de todo lo que pasa durante el ensayo. Las anécdotas, el material que se va trabajando. Se trata con ellos después de encontrar un cuento que sirva de marco. Y se toman parte de lo que yo llamo la historia de mi vida. De ahí se saca todo el material. El material es inédito, cada obra es algo distinto. Una obra, por ejemplo, la última que hicimos, en una sociedad del futuro, 300, 400 años, el estado de bienestar se desarrolló hasta niveles superlativos. No hace falta trabajar, está todo servido, bla, 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 bla. Lo que pagó la humanidad a cambio es perder todo tipo de individualidad y creatividad. Entonces, el logo del gobierno, del establishment, era un smiley. Y existía un grupo guerrillero que el objetivo de ellos
era a través del juego, de la música, del teatro, del deporte, hacer una actividad subversiva para ese tipo de gobierno. La vestimenta oficial del Estado era remeras blancas y pantalones negros, y cuando llegaban a su refugio se sacaban la ropa y tenían abajo ropa de distintos colores. Todas esas ideas son de ellos. Otro, que era que yo mostré una foto, eran 3 chicos que se perdían en una tormenta, llegaban a una casa y había cuadros, y los cuadros volvían a la vida y eran todos personajes y se terminaban fagocitándose a los visitantes. Pero es todo material de ellos. Trato de no caer en Romeo y Julieta, porque no sé cómo salir. ¿Quiénes son los buenos, quiénes son los malos? ¿Alguien más? Sí, hola. ¿Dónde? Aquí estoy. Hola. Agradecerte, como supongo que lo hacemos todos, los que creemos en un mundo mejor, todo aquello que tú estás poniendo en ese rincón del mundo. La transformación que tú hablas, que llevan los integrantes del grupo de trabajo con quienes tú trabajas, es muy interesante. Por eso la vida no solo hay que aceptarla, hay que transformarla, y ese es el valor justamente del arte y de la cultura. A mí me interesa saber ahora en qué transforma la vida de los espectadores. ¿Qué es lo que pasa con los espectadores? ¿Qué se mueve antes ante un hecho semejante? ¿Qué sucede en una región? ¿Qué sucede en otra? ¿Qué anécdotas o qué mensajes has recibido de la gente, de la población, más allá del que actúa? Vos tenés que situarte en el Medio Oriente, en donde la escala de valores cotidiana es totalmente distinta a la que tenía en la Argentina o la que tienen acá en España. Cuando se sienta un árabe al lado de un judío, como estás sentado vos al lado de tu compañero de asiento, y la chica, ¿es una chica la que está atrás tuyo? ¿Sí? ¿Rubia chica? Vos pensás que esta gente, si viene de una ciudad árabe, tiene más contacto con el judío, pero si viene de un far árabe, por ahí es la primera vez que le toca sentarse con tanta cercanía. Yo me hago 2 tipos de crítica, siempre, y no por orden de importancia. La crítica teatral sobre el trabajo que yo hago, si estuvo bien hecha la apuesta, bien actuada, bien el mensaje, ta. Y la crítica me paso mucho tiempo mirando lo que pasa en la platea. Ellos son los que dieron el ejemplo, los que dan el ejemplo. Entonces, cuando termina el espectáculo y están esperando que salgan los chicos en la sala, y yo veo hablando, y tiene que ver con el estereotipo, pero en el buen sentido de la palabra. Yo puedo identificar perfectamente a quién es árabe, quién es, aparte por el acento. Los veo hablando entre ellos. Digo, chapeau. ¿Sí? ¿Se entiende? Algo le pasó. Uno no es impermeable. Algo me pasa. Y si por lo menos 3 minutos, 2 minutos, conseguí que hablaran y que dijeran, pero las conversaciones son muy elementales, ¿no? No hay como mi hijo. Y vos viste que lo que es mi hijo, no importa quién lo dice. Muy bien,
muy bien lo que hicieron los chicos. Que se escuchen. Ustedes no tienen idea lo importante que es. En Medio Oriente. Y no es fácil. Y lo que para acá pueda parecer una obviedad, una nimiedad, una tontería, para ella es un logro, de verdad. Sí. Breve la pregunta, breve la respuesta. Breve, ok, breve. Gracias. No, muy rápido. Quisiera saber de dónde obtiene financiación y qué tipo de apoyo tiene de las comunidades, las distintas comunidades en que trabaja. Sí. ¿De dónde tengo financiación? También a mí me gustaría saber. No, municipalidades, muchos años estuve involucrada. Municipalidades, no hago diferencia, ¿está claro? Muchos años estuve involucrada la Embajada de Estados Unidos, un ente que se llama Creación del Pueblo o algo así, está mal traducido. Lo que no quiera decir, ¿está la gente de la Diputación todavía aquí? ¿Sí? Ustedes no escuchan. Lo que no quiera decir que está bien pagado, pero uno lo hace más allá de la plata. Lo hace por la plata, yo tengo que comer. Pero municipalidades, entes oficiales. Hay un fondo que se llama Fondo Abraham, que como ustedes saben, Abraham es el padre de la raza semítica, tanto de los judíos como de los árabes, por eso se eligió llamar Abraham, y golpear puertas y poner cara de piedra. No es fácil, tampoco eso es fácil, pero bueno, se puede. Y como decía Obama, ¿no? Se puede. Y me estoy comparando con Obama, que está llegando hoy a Israel. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.